Hola, se puede. ¿Está bien? Pero por favor, sí. Así se la veo bien. No sé si implementar. Como porque no, no me sé. Sí. Ah, bueno. Esperamos unos mensajes a ver si Ahí está. Sí. Sí, vamos. Hola.
Ah, no, el de la película es un buen sonido. Que es un buen chico, como actriz y todo el mundo Están faltando un montón. Y esta- Están faltando un montón. La clase pasada. O se rindieron varios ya. Ahí se oscureció el otro día las patas, ¿sí? Fíjense eso. Parcial. ¿Eh? Estamos en el mes del parcial. Sí, pero bueno, el tema de las patas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pensar? Si quieren, arrancamos de a poco. Bien viernes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo? Sí, sí, ahí lo pasamos un poquito. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, lo veo que está bien cansado. Estamos todos iguales. Pues ya queda poco. Ahí le subí el crono, pero lo hice la clase extra que queda de la virtual, que sería el 27 de junio. 26 el parcial. El 27 nos toca hacer una clase virtual que va a quedar poco para ver. No tiene mucho sentido, pero bueno, queda repaso por ahí para que vaya al final. No voy a llegar a corregir el 26 al 27, no esperen que tengo que dormir en algún momento. Así que esta clase vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la clase pasada, interrupciones. Vamos a ver, la clase va a ser de memoria, vamos a ver un poco memoria. Después nos queda la clase que viene, vamos a ver arquitecturas avanzadas. Vamos a todo lo que tratemos de llegar. Es una intro de arquitecturas avanzadas. Pues ya nos queda la otra clase que una parte la voy a usar para cerrar los temas que nos queden y después todo repaso y unos ejercicios que traiga para antes del parcial. El 26 el parcial, el segundo. 17 la clase virtual. Y ya después de ahí ya quedan fechas de recuperatorio, que es un recuperatorio, acuérdense, ¿no? No se puede recuperar los dos parciales como se podía anteriormente. Hay una fecha de final de adelantado, que siempre lo repito, es final se rinde una sola vez, ¿no? El que elige venir en la fecha de final adelantado, tiene que venir con todo, ¿no? No especulen porque no es que tengo la fecha del final adelantado y la de final regular. Si elijo darlo adelantado, es la fecha, si va mal, queda en el predio. Ya no lo rinden conmigo. Yo no estoy tomando finales previos. Y nada, chicos, ya nos queda re poco. Digo, ya no les queda tanto para seguir aguantando. Pero, ¿qué pasó, Rafa? ¿Eh? David más entra al parcial, ejercicio. No, esto no creo. Solo el Igual no se sabe. Los servicios que tengo son iguales a lo que hicimos en clase. Los voy a subir. Para que tengan algunos. Sí, son iguales a lo que vimos en clase. Voy a subir algunos para que tengan más. Pero para la parte práctica, MSX 88. Sí, MSX 88. O sea, les tiramos re datos ahí. O sea, el práctico se va a entrar en la ejercicio simple y seguro. Eso de cabeza. Y la gran mayoría de las cosas son cuestiones teóricas que estuvimos viendo en clase. No les digo, nunca como cosas como novedad. Así que bueno, nada, hace el último esfuerzo. Lástima, están faltando un montón, no sé si están faltando porque voy a revisar un poco el tema de la asistencia, porque somos 35. Contar así que no somos 18, 19, bastante la inasistencia. ¿Ya hay parciales esta semana? No. ¿Ustedes no? Bueno, si quieren arrancamos. La clase pasada habíamos visto un poco interrupciones, que era como la arquitectura del computador administraba las interrupciones, ¿no?
vimos cómo era el proceso, el procedimiento en el cual la arquitectura empezaba o administra las interrupciones. No sé si se acuerdan, pero bueno, si les parece, como siempre, hago un repasito rápido de alto nivel lo que vimos la clase pasada. Y he traído esta imagen que era más representativa, ¿no? De lo que estamos acostumbrados, que es nuestra memoria actual, ¿no? Y acá teníamos algunas zonas que aparecían nuevas de la memoria, la pila, y la de interrupciones. Está particular que nosotros venimos utilizando hasta hoy en día y ya conocemos, ¿no? Que tenemos nuestra memoria de instrucciones, nuestra memoria de datos, que ya los aburrí repitiéndolo y ya espero que ya les quede grabado. En la pila, ¿se acuerdan cómo era un poquito el proceso en el cual usaba la arquitectura para atender? ¿Se acuerdan? Claro. Pero acuérdense que el primer concepto básico de una interrupción lo tenemos que llevar a algo lógico como actuamos nosotros, ¿no? ¿Cómo manejo una interrupción cuando me aparece esa interrupción? Si no, no tengo que atender nada. Y de ahí, ¿se acuerdan que habíamos citado a nuestro ciclo de instrucción básico? Que era fetch de code execute. ¿Y qué hacía? Preguntaba por el flag de I. Si el flag de I estaba en 1, atendía la interrupción. Y ahí es donde empezaba el proceso de cómo la atendía. Que entraba en juego estas zonas que yo les comentaba, que estaba la pila. En la pila, básicamente, una vez que yo tenía una interrupción, yo tenía que atender esa interrupción, tenía que resolver algo, tenía que ejecutar un pedazo de código en alguna parte de mi memoria, que dijimos que nuestra memoria esta que está acá, ¿no? Nuestra memoria de datos e instrucciones. Y tenía que volver. Pero para entender cómo tenía que volver, ¿no? A esa parte del programa y continuar, tenía que almacenar, hacer push, ¿no? De información. La información acá era guardaba. ¿Qué guardaba? ¿Te acuerdan? ¿Eh? Claro. Guardaba lo llamado contexto, ¿no? Que es el contexto en el cual se encontraba en esa foto, de cómo estaban los flags, los registros y demás, ¿no? Listo. El bonito color a conoce el nombre. Etcétera. ¿Qué más? Se guardaba para poder volver. El PC. Chrome Counter. Registro del Chrome Counter. Me iba a indicar dónde fue la última vez que yo estaba situado para poder volver y seguir ejecutando una vez que yo termine de ejecutar todo ese código. Una vez que tenía eso, pasaba, ¿no? a la parte de director de interrupciones, que es donde yo tenía acá mis funciones, mis diferentes funciones que acá se pasaba, habíamos mencionado, algunas funciones como para que sea ejemplificador, decíamos algo que tenga que ver con una interrupción de hardware, por ejemplo, ¿no? Retirar el USB o apagar la PC a mano sin hacer los procedimientos correspondientes, eso me producía a mí una interrupción en mi arquitectura. Y habíamos dicho que las interrupciones podían ser por software o por hardware, y son interrupciones que hacemos constantemente nosotros y la arquitectura
la puede solventar o no a bajo nivel, ¿no? Pero así es como las aborda. Si yo tenía una interrupción, por ejemplo, que dijimos retirar el USB sin hacer el procedimiento correspondiente, iba a tener que esa interrupción manejarse de alguna manera, esa interrupción iba a tener que ser citada a una parte de mi programa que debería correr acá en memoria. Habíamos citado posiciones de memoria, hicimos un poco más. No voy a repetir todo porque si no, no vamos a terminar más. Pero básicamente lo que hacía es resolver ese programa, ¿no? O esa necesidad de la arquitectura del computador en mi memoria tradicional, que es la que venimos viendo, datos e instrucciones, interactuando con datos cuando necesito datos, instrucciones cuando necesito instrucciones, y registros si necesito registros, que son los movimientos y direccionamiento que vimos. Una vez que yo resolvía eso, estaba apto para volver a retomar el programa que yo estaba siguiendo, ¿no? Entonces, en ese momento que yo resolvía esta interrupción, ya la tenía resuelta, tenía que empezar a volver al paso en el cual yo inicié, ¿no? Entonces ahí, en vez de, una vez que tenía acá ya apilado, acá tengo apilado todas las interrupciones que voy teniendo, que dijimos que dependiendo de la arquitectura podía solventar diferentes cantidades de interrupciones, dijimos que la arquitectura en el MSG8 tenía como máximo 256, pero tenía un montón de limitaciones. ¿Se acuerdan que vimos que había campos en los cuales no se usaban? Entonces, para administrar esas 256 era lo máximo que podíamos administrar. Una vez que terminaba eso, hago el paso inverso. Lo que hacía es un pop de qué? Un pop de la pila. ¿Qué quiero decir con esto? Que levanto la información que yo tenía acá apilada. Cuando levanto esa información, traigo el PC en este contexto. ¿Para qué? Para entender dónde estoy parado. El program counter me decía dónde estaba parado. Voy a parar en la posición de memoria que estaba antes de atender la interrupción. En el contexto me voy a traer las fotos de la arquitectura en el momento que yo me surgió la interrupción. Ahí me traigo el estado de los flags, el estado de los registros, todo lo que tenga que ver con el ambiente en ese momento de la arquitectura. Una vez que tengo esa información, ya me cité en ese lugar y hacía PC+1. PC+1 significaba, ¿se acuerdan? Ir a la instrucción de abajo. Vuelvo a ejecutarlo a mí. Así sucesivamente. Siempre la interrupción se preguntaba o se consultaba una vez que yo ejecuto mi ciclo de instrucción. Siempre voy a tener el fetch, el decode, el execute. ¿Tengo una interrupción? No, no tengo una interrupción. PC+1. Fetch, decode, execute. ¿Tengo una interrupción? Sí, tengo una interrupción. Bueno, la tenés que atender. ¿Qué hago? Bueno, guardate el contexto, guardate el program counter, ejecutá la interrupción, andá a hacer lo que tengas que hacer en base a la necesidad que tengas que hacer. Una vez que la resuelva, andate paso, levantá de la pila el program counter, el contexto que tenías guardado, dirigiste a la posición de memoria en la cual estabas, hacer PC+1 y seguí adelante. Fetch, decode, execute, preguntá por la interrupción y así sucesivamente. ¿Se acuerdan que dijimos que esto era una arquitectura netamente secuencial? Entonces no tengo otra opción hoy por hoy de manejarme de esta manera. Con la clase que viene vamos a ver un poquito que este ciclo empieza a modificarse, se empieza a trabajar de otra manera. Vamos a hacer hincapié en esto, cómo fue mejorando. Vamos a ver dos mejoras particularmente para que entiendan un poco la historia, ¿no? de la arquitectura y cómo llegamos un poquito a alto nivel a nuestro día. Es un poco grandes rasgos, resumido, lo que vimos en la clase pasada. Ahora, Que hoy en día no se maneja así. y ahora con las arquitecturas superescalares, tenemos la posibilidad ya de, obviamente, por la programación y por un montón de cosas,
de mejorar eso, pero la mayoría, el 80 o el 85% de las transaccionalidades de la arquitectura son secuenciales porque que ustedes o las personas que desarrollan el software no obligan a la arquitectura a que se paralelice procesos, eso no funciona. O sea, vos podés tener una arquitectura hiperpotente, pero si no la explotás para que paralelice, no lo va a hacer. Entonces, siempre está la programación por detrás para que no puedan paralelice. Entonces, fíjense ustedes todo lo que tienen en las arquitecturas que usan, celulares o las computadoras que son modernas, hay mucho software por detrás. Hay software por detrás. La arquitectura física, hardware per se, si vos no la exigís, es como nosotros en realidad. Estamos tranquilos, es como nuestro cerebro, sí. Dicen, no, tengo que estudiar, tengo que rendir 5 finales. Bueno, mejor me queda un día más. Es así, bueno, tal cual. La arquitectura funciona exactamente igual. Cuando va a resolver las operaciones de la manera más fácil que le resulte. Cuando vos la exigís, ahí es donde vas a ver la diferencia. Lo que pasa es que esta arquitectura porque no tiene capacidades para poder ejecutar procesos en paralelo. Pero, porque la arquitectura ya es así, es muy básica, es vieja. Pero no es que yo me compro una notebook que vale muchísimo dinero, tiene un hardware, y yo después voy a usar el Word, el Paint y alguna que otra cosa, y me va a servir, me va a estar rápido abrir eso, pero no necesariamente vas a poder gozar de una arquitectura súper escalar, o sea, la tenés que explotar. Ahora, vamos a ver, creo que traigo un concepto básico de GPU, no sé si a uno le gusta jugar juegos, siempre pregunto, ¿hay fanáticos de juegos? ¿Cada uno? ¿Vos? ¿Tenés una GPU o no estarán ahora? Te digo lo mismo, porque no perdí, pero... bueno, la GPU, por ejemplo, tiene un comportamiento de una arquitectura diferenciada a lo que es una CPU. Vamos a ver, voy a pasar documentación. ¿Y cuál es la diferencia, no? Vamos a ver un poquito también cuál es la diferencia entre una CPU y una GPU. Exactamente. Y pero no es que una es mejor que la otra, son para diferentes cosas, son para resolver diferentes situaciones o necesidades. Es más, la GPU puede resolver tranquilamente cuestiones de una CPU tradicional. La CPU puede resolver algunas cuestiones gráficas, ¿no? Porque siempre lo asociamos más con lo que son los juegos, la parte de minería de datos, que ya un poco quedó de costado, ya no rinde más dinero, pero igual lo vamos a ver un poquito, pero hay una diferencia netamente de cómo procesa, ¿no? Una y otra. Y la diferencia va a ser cuando lo veamos la clase que viene y nos vamos a dar cuenta literalmente con lo que aprendimos que nos vamos a dar cuenta por el por qué puede hacer lo que hace la arquitectura. Pero de vuelta también, el que tiene GPU sabe que tienen software aparte para poder explotar esa arquitectura. Si yo la dejo y uso lo básico, toda la plata que pagué como que no tiene mucho sentido. Por eso a veces es fundamental entender un poco para qué necesito la arquitectura que voy a comprar, ¿no? Habíamos repasado, no sé, para los que no vinieron, ¿cómo estás? Sí, sí. ¿Venete? Sí. Acá un poco repetido lo que mencioné, ¿no? Pero bueno, nunca está de más para que no tengan excusa que el profe no repase. Interrupción, en español, petición de interrupción es una señal recibida por el procesador de una computadora para indicarle que debe interrumpir el curso de ejecución actual y pasar a ejecutar el código específico para tratar esta situación. Como les dije, tiene opciones por hardware, puede ser por software. Esto es un poco lo que les comenté. Les leo los capítulos del libro. Esto también lo saqué del libro. Fetch de code execute.
pregunto por la interrupción. Si no tengo interrupción, continúo. S+1, pregunto por la interrupción. Y sucesivamente, pero acá ya el ciclo de instrucción, fíjense, vimos el ciclo de instrucción, le incorporamos cómo manejo una interrupción, siempre tengo que preguntar si estoy interrumpiendo. Interrumpiendo la tengo que atender, ¿no? Y el proceso es netamente el que vimos nosotros. Acá le dejé alto nivel, lo que viví, garabateé la clase pasada y esta clase. El procesador chequea por la interrupción, se indica por una señal de interrupción, si está I en 1. Si no hay interrupción, sigue por el fetch de la señal de instrucción, perdón. Si hay una interrupción pendiente, suspende la ejecución del programa actual, se guarda el contexto del procesador, se setea el program counter con la dirección de comienzo de la rutina de interrupciones, se procesa la interrupción, se restablece el contexto y el procesador y se continúa con el programa que fue interrumpido. Ahí les queda un poco el machete para después ahondar un poco más, si quieren ver un poco más, pero este es el procedimiento a alto nivel de cómo se ejecuta, cómo maneja la arquitectura de una interrupción. Acá, al que habíamos sumado, consulta por una interrupción. Había traído algunos ejemplos más. Básicamente resolvían lo mismo. Esta era la del MSIC 88. Tenía 30 bloques de interrupción, 255. Acá me convenzo que no fueron a la luna nunca, ¿no? Eso de usted. Después hicimos ejercicio de assembly. Lo hicimos en clase, no sé lo que me vinieron. Por favor, les subo los ejercicios, no sé, avísenme. Falta algo, o si tienen alguna duda. Porque un ejercicio de assembly sí o sí va a entrar. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Bueno, arrancamos, perdón, esta media pesada. Es pesada, pero voy a hacerlo más llevadero posible. Sistema de almacenamiento es un tema re fácil, es fácil para mí porque lo van a terminar asociando rápido a cuestiones del día a día que vienen viendo por su propia cuenta cuando usan su compu y demás, ¿no? Que no les quedó seguramente de otra opción y relacionarlo con lo que venimos viendo. Los sistemas de almacenamiento básicamente tienen diferentes características. Estas características están basadas principalmente en estas que vamos a ir recorriendo y haciendo un poquito más de foco en una que otra, que para mí son las más importantes o las menos importantes, pero las características principales de un sistema de almacenamiento son la localización, que como dice la palabra, básicamente va a depender de dónde esté ubicado ese sistema de almacenamiento. Cuando digo dónde estoy ubicado en la arquitectura del computador, que la estoy moviendo desde la clase 1, vamos a ver que cada sistema de almacenamiento va a estar estratégicamente ubicado en una parte de la arquitectura para cumplir una función en particular, ¿no? Y cada sistema de almacenamiento va a tener una función en particular en la arquitectura, ¿no? ¿Qué quiero que se lleven de esta clase, de este tema? Es que empiecen a relacionar. Hoy por hoy, cuando van a comprar una compu, ya viene como el combo completo, ¿no? O sea como que está todo estipulado. Memoria caché, memoria principal, que ahora vamos a ver el tipo de memoria que es. Disco rígido, estado sólido ya. Disco mecánico creo que ya quedó fuera de soporte, más que nada por lo que son las notas, ¿no? Pero bueno, a eso se llama localización. Ahora lo vamos un poquito más. La capacidad, bueno, las capacidades que tiene el sistema de almacenamiento, las unidades de transferencia. Estos son temas que ya estuvimos viendo
es un poquito reforzarlos o recordarlos. Los diferentes tipos de modos de acceso, ¿no?, que tienen estos sistemas de almacenamiento, que van a depender, dependiendo del tipo de sistema de almacenamiento, van a tener un modo de acceso a la información, ¿no? Ese es un tema importante, el rendimiento, los tipos físicos. Hay diferentes tipos de sistemas de almacenamiento. Seguramente han escuchado, algunos son solamente de lectura, otros son de electroescritura, algunos son volátiles, otros no son volátiles. Dar un poquito de eso. También hago colación a esto porque también están las características físicas. Las características físicas de los sistemas de almacenamiento también están particularmente para cada uno de ellos, dependiendo de dónde estén ubicados. Y esto es importante, ¿cómo es la organización? La organización de la arquitectura de un computador a nivel de sistemas de almacenamiento. Vamos a ver que tiene una particularidad. Es importante que se lleven el concepto. Es fácil este tema, pero el desafío es que por ahí no se duermen. Nada. Y por ahí aplaudir un poco. Tienen Cura Plus, ya no hay de Cura Plus. Nada, Ya no, con banda de Cura Plus. Ya viene flaqueando Cura Plus, ya se fue otra vez temprano. Ahora no vino, ya está confiado. se la acabó, pues. Nada. Se le acabó, tenés razón. Ya está, se quedó sin Cura Plus y ya se quedó sin energía. Bueno, el primero, como dije, locación. Fíjense, la locación es muy importante. ¿Dónde está parada el sistema de almacenamiento en la arquitectura? Si está, como vimos, ¿no? Si está en el procesador, habíamos visto que en el procesador o estaban, ¿quiénes estaban ahí dentro del procesador? El sistema de almacenamiento que habíamos visto. La caché, ¿no? El caché puede ser igual. ¿Qué más? Registro. Sí, ¿no? Fíjense, cuando son sistemas de almacenamiento, ¿qué características tienen? Son grandes, son chicos, son rápidos, son lentos. ¿Qué se imagina? Al estar, ¿los registros son pequeños o grandes? Pero de los pequeños. Claro, ¿se acuerdan que el M588 cuánto pueden almacenar? Bytes de registro. Dos bytes, ¿se acuerdan que tenía la parte alta y parte baja? Una para la parte alta y otra para la parte baja. Ya ahí sacando esa conclusión nos damos cuenta que los registros que están, o los sistemas de almacenamiento, que son sistemas de almacenamiento re chiquititos, están cerca o hasta dentro del mismo CPU o procesador, sistema de procesamiento. Son pequeños, pero son muy rápidos. Entonces, los que son pequeños y muy rápidos están muy cerca del procesador. Después están los internos, ¿no?, que pueden ser como nuestra memoria principal, por ejemplo. Fíjense que la memoria principal, ¿qué características tiene con respecto a? Interno puede ser también la memoria principal o la memoria caché, que fíjense que si la comparamos, ¿no?, la memoria caché, si bien no la vimos, hoy la vamos a ver, no tiene no es tan grande, ¿no?, en capacidad de almacenamiento, pero es más grande que un registro, ¿no? Ahora eso lo vamos a ver. Y después, fíjense que a nivel interno también tenemos a nuestra memoria principal, que lo vemos machacando con memoria principal, que es nuestra memoria RAM, ¿no?, que es donde nosotros utilizamos todo el tiempo en la arquitectura. Que fíjense que son un poco más grandes. Al ser un poco más grandes, son un poco más rápidas o lentas. Son más chicos, son más rápidos, son más grandes, son un poco más lentos, puede transaccionar más lentamente, pero puede almacenar más información. Y lo mismo pasa con los externos, ¿no?, que los externos pueden ser ya discos rígidos externos, en este caso es un disco mecánico, pero ahí también tenemos que
un sistema de almacenamiento externo como un disco rígido, mecánico, puede almacenar muchísima información, pero es muy lento para almacenar. El acceso a ese sistema de almacenamiento es muy lento. Y ni hablar, esto estamos hablando acá en el on-prem, ¿no? Cuando tenemos nuestra arquitectura, ni hablar cuando estamos almacenando en la nube. Entonces pasa que con eso, lo que está pasando hoy, un poco se pierde todo este concepto, porque nosotros ya, a veces sincronizar con Drive o con Open, MacOS 365 y ya te olvidás, pero si almacenás en la arquitectura per se, pasa esto, ¿no? Y después lo tenés que llevar lo mismo a la nube, ¿no? Pero bueno, depende de la locación, de dónde esté el sistema de almacenamiento, va a tener características diferentes. Eso lo vamos a ver. Cuando más cercano esté del procesador, van a ser sistemas de almacenamiento muy pequeños, pero muy rápidos. Vamos a ver que son más caros, lo he mencionado varias veces. A medida que me voy alejando de la cercanía del procesador, los sistemas de almacenamiento tienden a ser más grandes, más económicos, pero más lentos. ¿Cuánto está? No, es un resumen. Hasta biblioteca. Bueno, ahora vamos para. Vamos a esto. Bueno, veamos esto. Son los métodos de acceso. Los métodos de acceso, básicamente, como lo dice la palabra, es cómo yo accedo a la información dependiendo del sistema de almacenamiento. El sistema de almacenamiento tiene, en principio, 4 tipos o métodos de acceso. El acceso secuencial, que básicamente dice secuencial cuando yo, para encontrar una información, tengo que hacer recorrido entero, ¿no? Secuencial de la información. Esto está vinculado, por ejemplo, con la cinta. La cinta, no sé si alguno la conoce, la cinta. En fondo, ¿no? Tal cual, sí. Los bancos, los canales de televisión también. Yo he tenido la posibilidad de, bueno, ahora trabajo hace tiempo en banco. Parece que no, parece que esto es algo rudimentario, que tiene muchísimos años, pero se sigue usando, sigue almacenando información o backup, se llaman backup, información en cinta. Se utiliza muchísimo porque es un medio de almacenamiento muy, muy económico. Muy económico y si se protege de manera adecuada dura muchísimos años y no hay casi riesgo que tiene de pérdida de información es muy bajo. Entonces se sigue usando mucho. Lo que sí, obviamente, También se usaba cassettes para los juegos. tal cual, Es el cassette común. sí, tal cual. Sí. Es más, yo cuando he tenido la posibilidad de conocer, bueno, Telefe, pues trabajé en telecomunicaciones y teníamos como un cliente a Telefe, y he estado y conocí los data centers de Telefe, y bueno, hay racks o salas, vieron como esta pecera, por ejemplo, pero llena de líneas de equipo, ¿no? En este caso eran cintas, como dice el compañero, y un robot se encarga de ir administrándolas y sacándolas o colocándolas para leerlas. Y eso estamos hablando, no estoy hablando hace 40 años atrás, estoy hablando hace. Hace no, esto te digo hace 10 años, ponerle, pero siguen ganando porque siguen haciéndose backup por ese medio. La contra de esto, como dice acá, que tenés que iniciar al principio, o sea, si vos tenés, esto es como un vector, ¿no? Vos tenés la cinta, por llamar de una manera, magnética, donde vos escribís de alguna manera. Si vos querés acceder a una información que está acá, en esta posición, ¿no? Por seguir la misma lógica que venimos siguiendo con la memoria, yo siempre para poder encontrar esa información que yo necesito, la voy a tener que recorrer desde el inicio hasta el final, de manera secuencial. Yo quiero llegar a este dato, tengo que pasar por acá, pero ¿está acá? No. ¿Está acá? No. ¿Está acá? No. ¿Está acá? No. ¿Está acá? Sí. Ahí agarro la información y puedo acceder a la información. No hay otra manera de accederla. Esa es la desventaja que tiene el método de acceso secuencial
y por eso está relacionado al acceso de información a los sistemas de almacenamiento que son cintas. Fíjense, inicio siempre por el principio, o sea que es re lento. Si yo tengo el data acá, cerquita, lo tengo rápido, pero si me toca al final, tengo que recorrerme toda la cinta para poder encontrar la información que necesito. Sí. El tiempo de acceso depende de la localización, datos y dónde se localizan previamente. Eso es netamente la desventaja, pero después es confiable, es económico y se sigue utilizando un montón en el mercado, ¿no? Parece que no, pero después podemos buscar ahí Mercado Libre con la cinta, pero están bastante económicos. Después el otro sistema o método de acceso es el directo. El directo, básicamente el directo, se llama directo, pero siempre por ahí se confunden, o en realidad el nombre confunde porque no es directo, sino que es directo a una vecindad dada. Ahora voy a explicar qué significa esto. Este método de acceso directo está asociado al disco rígido mecánico, ¿no? Al mecánico, básicamente. Que dice, no bloques individuales, los bloques individuales que tiene el disco rígido mecánico. No sé si alguno, sí, bueno, todos son más jóvenes que yo, pero ¿se acuerdan que está hecho en bloques diferentes y es mecánico? ¿Se acuerdan el ruidito que hace cuando alguno decía, che, me anda mal la compu? Bueno, seguramente la mayoría no me va a entender, no me hace, pero el desfragmentador de discos. Sí, Que lo tenías 4 o 5 horas y por favor que arreglame algo, que después te ibas y volvías y seguía pasando así, para ver si me ordenaba. Bueno, ese desfragmentador de disco básicamente lo que hacía era tratar de organizar la información que estaba guardada en el disco. Este método de acceso, que dice bloques individuales tienen direcciones únicas, ¿no? El acceso se hace mediante un acceso directo a una vecindad. ¿Qué quiere decir? Porque el disco rígido, básicamente, tiene diferentes bloques, ¿no? Este es el bloque 1 y este es el bloque 2. Acá tengo diferentes posiciones, ¿no? En donde yo voy almacenando información. Acá le llama directo en que no me va a hacer recorrer todos los bloques. Me va a decir, no, yo sé que el dato está acá. El bloque 2, que venía al bloque 2 y empezar a recorrer el bloque 2 directamente hasta que encuentre. Esa es un poco la mejoría que tiene este sistema de almacenamiento, ¿no? Que yo no voy a recorrer todos los bloques, ¿no?, que tengo en el disco rígido para encontrar información, sino que yo voy a tener ya detectado, eso es la vecindad. Yo voy a entrar al bloque en donde yo sé que está la información y de ahí voy a empezar a recorrer ese bloque para encontrar la información. Por eso dice, bloques individuales tienen direcciones únicas, el acceso se hace mediante un acceso directo a una vecindad dada. Y obviamente el tiempo de acceso es variable porque va a variar dependiendo, ¿no?, cuán rápido encuentre esa información en un bloque. Pues yo creo que los discos rígidos mecánicos ya, no sé si hay una compu ya por ahí, más que nada escritorio, no sé si tanto se usa hoy, por ahí las compus que se arman, por ahí puede ser que haya alguna que otra, pero por ahí lo dejaron por, lo que se suele hacer, se deja para almacenamiento de alguna cosa que necesitan almacenar, pero después, creo que casi todos usamos disco de estado sólido ya, ¿no?, que tiene por ahí otra característica, otra composición de la arquitectura y es bastante más rápido, ¿no? Son memorias flash, son otro tipo de memorias que me permite a mí acceder a la información bastante más rápido. Sí, calor. Sí. Después está el otro método de acceso, es el random, que es el método de acceso, sí, random, es el acceso directo, que es el que tiene la memoria RAM. Random Aleatory Memory, que es la que me permite directamente acceder a la información de manera exacta y de un solo
solo intento, ¿no? Esa es la ventaja que tiene la memoria RAM, ¿no? Esa es la evolución, ¿no? Del tipo de acceso. Con este tipo de acceso está representado, como les digo, la memoria RAM. Ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de memoria RAM. La memoria RAM, en la que nosotros siempre llamamos memoria principal, bueno, es una memoria RAM. Tiene características que ahora la vamos a ver, ¿no? Es una memoria volátil. Dice volátil que la información se puede borrar si yo no tengo algún método de refresco o tengo algún resguardo. Eso por ahí ustedes no lo viven tanto porque ya trabaja mucho sincronizado con la nube, pero por ahí el que trabaja por ahí mucho con cosas físicas y no tiene el auto guardado, se le clavó la compu, se le frizó algo y pierde el Excel, se quiere matar. Ahora con el tema del auto guardado es mucho más fácil porque te queda sincronizado con la nube. Esas cosas no pasan, antes pasaban un montón, pero eso tiene la memoria RAM, ¿no? Y yo puedo accederla de manera directa, rápidamente, pero es volátil, ¿no? Tengo que guardar esa información, tengo que resguardarla, ¿no? Entonces, si me queda en mi memoria RAM, la RAM se va reciclando. Como ya vimos, se recicla, se recicla. Yo tengo que respaldarla, resguardarla en un sistema de almacenamiento externo. Externo, un disco rígido, en la nube. Si no, eso cuando yo reinicio la máquina, pierdo la información. ¿Vale? Esa es la desventaja. Pero tengo la ventaja que con esto tengo una posibilidad de acceder a la información rapidísimo. Y después, la última es la asociativa. La asociativa tiene que ver con el comportamiento de lo que es la memoria caché. Ahora después del recreo vamos a ver la memoria caché. Los datos se localizan por una comparación de contenidos y una porción de almacenamiento. El tiempo de acceso es independiente de la posición o acceso previo. Vamos a ver que la memoria caché es una memoria de un sistema de almacenamiento hiper importante en la arquitectura. Yo creo que algunas cosas las mencioné por arriba, pero le da un valor agregado a la arquitectura que es muy importante, y los tiempos de respuesta cuando participa esta memoria son muy notables, ¿no? A nivel platform. Entonces, ahora la vamos a ver un poquito más en detalle. La memoria caché sería el acceso asociativo. ¿Asociativo por qué? Porque se basa en principios. Principios de localidad se llaman. Que después lo vamos a ir viendo. Bueno, a nivel de tecnología, semiconductores, bueno, que son la RAM y la ROM, semiconductores porque obviamente está compuesta son de silicio, tiene transistores, ¿no? Está la RAM y la ROM. Tengo los dispositivos de tecnología, los magnéticos, bueno, son dispositivos que bueno, la cita se utiliza, el disco también, pero esto ya casi quedó obsoleto, ¿no? Que uno usa CD, porque ahora se volvió todo para atrás, ¿verdad? Como que la gente usa CD, Blu-ray, bueno, son ópticos, ¿no? Esto ya casi quedó obsoleto. Bueno, los magnéticos están, disco magnético y la cinta, como les digo, para sistema de almacenamiento, por ahí ustedes no la usan obviamente, pero las empresas, los bancos, los canales de televisión tienen un montón de cosas almacenadas en ese tipo de sistema de almacenamiento. Los semiconductores, que son las memorias RAM, memoria ROM, la memoria RAM son como le dije, Random Access Memory, y después está la Read Only Memory, que es la ROM, que la memoria ROM, básicamente, en principio, son solamente de lectura, ¿no? Pero después evolucionaron un criterio que, ¿para qué quiero una memoria solamente que pueda leerla? Cualquier cosa que yo quería modificar en la memoria me decía, no la puedo modificar. Por ejemplo, el BIOS de una arquitectura. Es necesario actualizarlo. Bueno, eso es una memoria ROM. Entonces, se necesitó después con el tiempo empezar a actualizarla, a modificarla. Entonces aparecieron diferentes familias de memoria ROM que me permitía
actualizarla, modificarla, porque si no, no tenía opción de ninguna mejora, ninguna actualización en la arquitectura. Por esto lo vamos a ir viendo ahora. Algunas consideraciones para el sistema de almacenamiento. Bueno, algunas consideraciones. ¿Cuánto me refiero a la capacidad que tiene que tener el sistema de almacenamiento? Como les digo, dependiendo de dónde esté parado en la arquitectura, si estoy parado cerquita o dentro del procesador, va a tener una característica. Si estoy internamente en la arquitectura, va a tener otra característica y otra capacidad de almacenamiento, y si estoy afuera, otra. ¿Vale? ¿Qué tan rápido? El tiempo es dinero, obviamente depende de lo que yo quiera, voy a tener que pagarlo, el hardware se paga. Vamos a ver que lo más caro está más cerca del procesador, ahí es donde está el dinero, per se, ¿no? Lo que vale más caro. Los sistemas de almacenamiento que son más chicos, pero son más rápidos, son costosos, cuánto estamos dispuestos a pagar, o cuánto perdemos por no hacerlo. Básicamente, como les digo, ahora está todo mucho más popularizado, ¿no? Los segmentos de las diferentes arquitecturas están más a la mano, ustedes son mucho más, tienen toda la mano, y agarran ChatGPT, Copilot, dicen, che, ¿qué puedo hacer para mejorar mi infraestructura en base a? Y le dicen, bueno, y hoy por ahí está todo mucho más a la mano. Yo le hablo hace muchos años atrás, era mucho más complejo. Desanato, ver cómo puedo. Yo he quemado memoria, he hecho cosas por desconocimiento o por probar, porque yo lo primero que hice es empezar a arreglar computadoras, creo que la gran mayoría por ahí de nuestra edad empezaba así. Era reparador de PC, después empezabas a administrar un sistema y así empezabas, ¿no? Y obviamente eso te empezaba a llevar a interiorizarte cómo funcionaba la arquitectura. Y entre esas cosas empezabas a ver en ese momento incompatibilidades de memoria, ¿no? Diferentes tipos de slots de memoria que te producía algún problema en la arquitectura o en el motherboard cuando vos ponías otro tipo de memoria. Bueno, nada. Te metías un poquito en eso, aprendías a los golpes y a veces, bueno, tenías que prepararlo después. La jerarquía de memoria, que un poquito, ¿no? ¿Cómo es la organización del sistema de almacenamiento? Es jerárquico. Básicamente, cuando digo que es jerárquico, digo, la parte más cercana al procesador, están los sistemas de almacenamiento más chiquitos, más pequeños, más rápidos, más caros. A medida que me voy alejando, voy encontrándome con sistemas de almacenamiento que son más grandes, más lentos y más baratos, ¿no? Entonces, nada, un poquito de esta manera. En primera instancia tengo mi registro, ¿no? Dentro del procesador, pequeños en comparación con otras memorias, pero muy rápidos. Tengo la memoria principal o la memoria interna, que es la que ya todos conocemos, en nuestra memoria RAM. Puede incluir uno o más niveles de caché, también está incluida la memoria caché en este espectro de memoria interna. Después tengo las memorias externas o los sistemas de almacenamiento de respaldo, que ya son los discos RIC, que de distintos tipos que por ahí ya más o menos conocemos. Y después viene todo el otro mundo que ya creo que vamos a ver un poquito de la cloud, ¿no? De la nube pública. No sé, ¿alguno trabaja o es arquitecto de nube pública o algo por el estilo? ¿Administra AWS, Azure o algún servicio? ¿No? Bueno, eso es un mundo aparte, que está bueno también. Pues por ahí casi todas las empresas, fíjense, bueno, particularmente, bueno, yo lo siempre por ahí les aburro, pero los bancos como los proveedores de servicios tienen sus sitios de contingencia, digamos, sus data centers locales, se llaman on-premise, que son dos data centers que están siempre situados en ciudad, en tierra, está todo en tierra, pero digamos que son propios de los bancos, y después tienen llamarle de un backup, digamos, ¿no? Que es la nube pública. La nube pública puede ser AWS, puede ser Google, puede ser Azure, en donde se usan para respaldar información, pueden tener los canales digitales, pueden quedar expuestos
en vez de tenerlos en on-prem. Cuando digo on-prem, cuando digo en un equipo físico que pertenezca a la empresa, ¿no? Por ejemplo, tengo un sitio, se llama Data Center 1, Data Center 2, Data Center 2, imagínense, como le dije, una sala de equipo cuando vimos en alguna PPT, llena de racks con equipos, infraestructura, servidores y demás, donde dentro de esos servidores viven servicios que consumimos todos nosotros. Esto está conectado entre ellos y aparte hay una conexión alto nivel, ¿no? Fue público. Y bueno, cada una de las empresas tiene su preferencia, ¿no? AWS siempre lleva un poquito a la delantera con respecto a lo demás. Estos son vínculos físicos, ¿no? Conexiones que llaman conexiones directas o Direct Connect. Que básicamente es lo que yo le estoy contando, solamente que se hace a la nube, ¿no? Ya después de un tiempo pasa a un horario en particular y ahora tengo servicios de storage, se llaman. Storage significa servicios que me permitan a mí migrar mi información. Entonces yo quiero hacer backup de bases de datos, de información nuestra, ¿no? De los clientes, que tiene que tener obviamente un tratamiento específico porque está todo regulado, la información tiene que ser privada, ¿no? Bueno, va por este cañito que va acá. Se pasa por acá y se almacena acá en la nube. Eso tarda un tiempo, pero se hace de manera regular, se hace diaria. Digamos. Esto me permite a mí tener dos data centers y tener una nube pública y me da un juego. Hay gente que, por ejemplo, los canales digitales que nosotros accedemos con banco y demás, los tienen acá, en sus servidores que están acá, o hay bancos que los disponibilizan en la nube. ¿No? Entonces, el home banking ya, por lo general, lo hacen los bancos que son nativos, ¿no? Nativos me refiero a nativos digitales. ¿Por qué? Porque nacen con ya una estructura de arquitectura de software, de aplicativa, sin ningún bagaje por detrás, ¿no? Por ejemplo, los bancos grandes ya vienen de un banco tradicional y tuvieron que abrir otro banco en paralelo para hacerlo digital. Entonces, por detrás traes una cola de aplicativos y rosca para poder hacer funcionar algo. Los que son digitales directamente los ponen acá, ponen el ingress, se llama el ingress de la aplicación directamente en la nube, y es mucho más sencillo. Los tiempos de respuesta, más allá de que estén la mayoría en Estados Unidos, por ejemplo Virginia, ya acá hay ya vínculos directos en Argentina de AWS, en San Pablo. Y después depende de que vos tengas la landing zone, eso lo vamos a ver la clase que viene un poquito. Pero básicamente para que ustedes repliquen todo lo que estamos viendo en la arquitectura que tenemos ahí, bueno, esto se replica también para abrir un poco más la cabeza en sistemas de almacenamiento que están en nube y se usan. Lo pueden usar ustedes como clientes. Che, voy a probar un servicio, cualquier servicio que yo quiera probar, un bot, o almacenar, o quiero alquilar infraestructura, porque si ustedes ahora salen de acá o quieren armarse un negocio, no les conviene por ejemplo, comprarse un switch, un router o disponibilizar algo. Ahora pueden reservarse a un servicio netamente en la nube. Desconozco, yo en un momento probé varias cosas, tengo algunas certificaciones de AWS, pero me parece que en un momento era bastante caro, ¿no? Hacer esas pruebas. Y lo que tiene la nube es que está totalmente, es increíble cómo está habiliado. Habiliado me refiero a cómo facturan. Cómo facturan cada vez que pasa entre landing zone, entre subida y bajada de tu computadora, todo es terrible como te habilitan el soltero. Hay que hacer ese ejercicio. Hay un montón de herramientas que tiene AWS que te permite hacer el ejercicio previo antes de hacer una inversión. Pero te permite, si vos querés comprar infraestructura, poder reservarla, hacer alguna prueba, lo puedes hacer y lo puedes disponibilizar rápidamente, ¿no? Obviamente, siempre, dependiendo del skill y el conocimiento que vos tengas, puedes elegir hasta dónde contratar o hasta dónde elegirlo vos. Eso lo vamos a la clase que viene.
Pero esta aclaración sirve para que ustedes no vean solamente como sistema de almacenamiento de esa arquitectura, sino que ya hoy por hoy está llevado a otros niveles ya, ¿no? Y lo vamos a ver un poco más en la clase que viene. Entonces, acuérdense que el sistema de almacenamiento de la arquitectura es jerárquico. Y la jerarquía tiene que ver con eso, ¿no? Con que a nivel, cuando más cerca estoy del procesador, mis sistemas de almacenamiento son más pequeños pero más caros, y me voy alejando, son más baratos, pero son más lentos. Acá está un poco, esto lo saqué también del libro. Registros, caché nivel 1, nivel 2. Bueno, acá aparecen nivel 1, nivel 2. En muchas opciones van a ver que la memoria caché tiene 3 niveles. No sé si alguno la escuchó, vamos a ver un poquito. Memoria principal, caché de disco, disco, óptico, cinta. Esta sería un poco la jerarquía que les estoy hablando, ¿no? Fíjense que voy de los más rápidos, los más caros, a los más lentos y los más económicos. Hay un capítulo entero dedicado a sistema de almacenamiento, que es de los dedos de Lucas. ¿Estamos bien hasta acá? Ok. Cuando dice que los bancos digitales tienen, por ejemplo, el home banking en la nube, Sí. o sea, ¿te referís a los datos de los clientes? Sí, Todo eso? hay muchos que tienen ya datos en los clientes. Y no es más inseguro. El Bueno, banco pero ahí por detrás, o sea, ahí por detrás hay un montón de cosas que tiene AWS a nivel regulatorio, permisos, hasta dónde se hace cargo AWS sobre los datos tuyos, míos, Claro, hasta pero como dónde, cliente, hasta dónde no, porque vos estás contratando un servicio en el cual estás disponibilizando posiblemente bases de datos críticas que tienen tu dato de tarjeta, por eso. los míos, bueno, tal cual. Eso se usa, se hace, obviamente está regulado por el Banco Central que permite hacer eso bajo un marco de seguridad, ¿no? Vos tenés que hacer presentaciones, porque no es que ahí viene Santander y dice, che, voy a agarrar, voy a contratar, lo voy a subir toda la nube y no me importa lo que hagan los datos. No, los datos son confidenciales. Y ahora se tiene que hacer parte de su responsabilidad y la otra parte la tiene el banco o la entidad bancaria. Y con eso hay un montón de cosas, ¿no? Cuando vos reservas infraestructura en la nube, ¿no? Infraestructura me refiero a servidores, porque vos montas una consolita y decís, yo quiero infraestructura, quiero un servidor que tenga características, que tenga 16 GB de RAM, que tenga capacidad de almacenamiento de 2 terabytes y que tenga, vos lo podés elegir de base a tu conocimiento. Si vos sabés lo que necesitas, sabés de infraestructura, lo podés reservar vos. Ahora vos tenés la opción también de decir, che, yo quiero una aplicación un enlatado que me resuelva esto, esto y esto. Quiero un backend o un bot que cuando yo, para este negocio mío, me responda todo esto. Ya hay un montón de cosas que están prearmadas. Yo he armado cosas re básicas. Bueno, acá he armado, cuando estuve en Wall, hace muchos años, armé con Azure, porque no sé si tienen todavía el acceso. ¿Tienen acceso ustedes a una cuenta de Azure o AWS ahora? Bueno, ¿eh? Bueno, bueno, tenés acceso a un montón de. Bueno, úsenlo porque es buenísimo. Yo, por ejemplo, para un proyecto había armado una lista, no sé por qué lo usaron, porque es buenísimo. Es mucho mejor que esta porquería que lo armé yo hace un montón de tiempo. Y con eso lo armé, porque era en ese momento era el boom, Face Recognition. Entonces te tomaba lista con cámara, directamente pasaba, ponía la caripela, te reconocía, pum, tilde, te tomaba lista, y andaba. Y lo hice con un módulo de Azure. O sea, obviamente adaptamos algunas cosas al módulo y anduvo perfecto. Yo no sé ahora si eso está. O sea, no deberían tener por ahí todas las posibilidades de usar todos los módulos, pero en su momento estaba, porque eran alumnos, y estaba incluido. Pero sí, la nube pública es un mundo aparte, ¿no? Y también tiene mucha salida laboral, porque arquitecto de nube pública, AWS, Azure, Google, hay un montón de cursos que son gratuitos también, pero bueno, depende para dónde se quieran ir. Está la parte también de Todo eso es del sector de infraestructura. servidores. Sí, pero ahí tenés mucho también programación, también en la nube. Sí, sí. Se llama Platform as a Service o la parte de CAS, que es la parte de todo.
Code as a Service significa codear en lenguaje de programación en nube, ¿no? Básicamente, ¿no? Con DKS, que es un mundo aparte, es muy bueno. Yo soy más de infraestructura de on-prem, pero tengo bajo el ala lo que es AWS también. Y hay chicos que son especialistas en arquitectos en AWS. Y ahí cuando abrís la brecha tenés arquitectos de infraestructura, tenés gente que sabe de networking en la nube, gente que sabe de seguridad en la nube. Tenés como los mismos perfiles que tenés para las infraestructuras que están físicas, las tenés también para la nube. Que hay certificaciones para todo eso también. Que dicen a mí, está bueno. Está bueno. Tiene mucha salida laboral también. Aparte de ciberseguridad también tiene mucha salida laboral. Pero bueno. Sí, una vez que haces un pasito ahí, te encontrás con un montón de cosas y preguntas que está interesante. Lo bueno es que hay mucha información. Lo que carecen ustedes es el tiempo, me parece. Lo que no hay ahí. Dicen es la era de la información, pero la era de la información no es la era del tiempo. O sea, no tenés nunca tiempo de hacer mucho porque uno ya está en la vorágine y nos cuesta frenar. Más ustedes que están estudiando. Están estudiando y tienen que estudiar cinco materias, 4 materias. Y más la vida y más todo. Yo he llegado a tener suerte de vivir cuando no elegías tener celular, ¿no? Era otro modo. Si te ubicaban en tu casa, te ubicaban. Si no, bueno, mala suerte. Ahora tiene que pedir permiso para salir, chicos. Antes no se pedía, pues. Antes tenías que esconder ahí. ¿Qué haces acá, Juan? Acá está un poco la jerarquía y lo que le explicaba recién, ¿no? Las consideraciones de los sistemas de almacenamiento. Acá le dejé un poquito también la imagen. Bien gráfica para que se acuerden. A menor tiempo de acceso, mayor costo por bit. A mayor capacidad, menor costo por bit. A mayor capacidad, mayor tiempo de acceso. En base a lo que estuvimos charlando. ¿Alguna duda con esto? Sí, yo no entiendo. ¿Cómo es un tipo de acceso? Ahí vamos. Recién la jerarquía de memoria hablaba de que cuando más cerca estoy, el sistema de almacenamiento está más cerca del procesador, es más caro, más pequeño, pero más rápido. A medida que me voy alejando, es más grande, más lento y más barato. Entonces, estas consideraciones son como para hacer que les quede acá como un concepto en base a lo que estuvimos charlando, ¿no? Y si te fijas, tiene sentido, ¿no? Porque si yo necesito tener un tiempo de acceso bajo, o sea, menor tiempo de acceso, que sea más rápido, el costo por IVA es más alto. Que eso serían, por ejemplo, los registros, ¿no? Que están cerquita, que me ayudan a transaccionar rápido. Estos serían los registros, por ejemplo. A mayor capacidad, el costo por bit es menor, porque tengo, por ejemplo, un disco rígido mecánico, comparado a una memoria calle, una memoria principal o a un registro, es mucho más económico, porque es más grande, es más lento y la tecnología no es tan específica para resolver transaccionalidad pura. Yo en el disco rígido, ¿qué hago? Almaceno información, respaldo información. Después, está el concepto ese de memoria virtual, que después lo vamos a ver un poquito, que es ahí con la memoria virtual yo cuando colapso mi sistema de almacenamiento empiezo a pedir prestado espacio a algún punto para poder resolverlo, pero igual el dispositivo del disco rígido, mecánico, el que fuere, siempre va a ser más barato que un dispositivo de un sistema de almacenamiento que esté cerca o dentro del procesador. Sí. Puede ser, es un tipo de almacenamiento, ¿no? Que ahí tenés, o sea, cuando vos guardás, fíjate, cuando vos guardás, para nosotros es rápido. Oh, yo mira, ya lo subí. Pero comparado de un almacenamiento, un prem, en un sistema de almacenamiento que está cerca del procesador, no tiene comparación.
Pero ahí estamos respaldando, son sistemas de almacenamiento de respaldo, ¿no? Yo agarro y me respaldo en la nube. Y después, a mayor capacidad, mayor tiempo de acceso, ¿no? Voy a tardar más tiempo. De vuelta, ahí tenés. Tengo mayor capacidad, por ejemplo, en la nube, mayor capacidad de almacenamiento, pero voy a tardar más. Y digo, a veces que dicen, che, tengo que subir esto. No tarda tanto, pero lo tirás y tarda tiempo. Bueno, lo mismo para guardarlo, para accederlo va a ser lo mismo. Y dependiendo de un montón de cosas, porque ya es internet. Ya es internet, ya es la nube. Ya es la nube pública. ¿Está bien? ¿Te entendió? Está dando bien. Bueno, acá un poquito de lo que les mencionaba, la tablita. ¿A qué se refiere esta pirámide? Se despierta. De lo que hablábamos recién en el slide anterior. ¿Qué representa esta pirámide? Tipo de acceso. Bien. Fíjense que los tiempos de acceso, a medida que estoy en la pirámide, le pico la pirámide, tengo acceso de menos de los nanosegundos. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo cuando recién empezamos? La memoria caché, nanosegundos para adelante. Memoria principal, estamos hablando ya de 10 a 60 nanosegundos, son los tiempos de acceso, aprox, ¿no? Y el disco ya estamos hablando de milisegundos, ¿no? Nanosegundos, dependiendo si son on-prem o son en nube. Ya, bueno, cinta, disco, óptico, ya estamos hablando ya de tiempos de los segundos. Esto es una pirámide que habla de la jerarquía de memoria, pero en los tiempos de acceso. Después, ¿qué se imaginan que es? Capacidad, ¿no? Fíjense que el tamaño de los registros son de los rangos de los bytes, como vimos, el MSX88, la calle, el rango de los megabytes, la memoria principal, gigabyte, discos, terabytes, cinta, discos ópticos, terabytes, o por ahí. Vamos a tener ya otro tipo de almacenamiento cuando vamos a la nube. ¿Está bien? Esto es una prox que lo saqué hace muchísimo tiempo, pero para que tengan una idea, ¿no? Está estipulado, lo tendría que volver a hacer, pero es para que tengan una idea. La memoria principal por costo por giga, por tera, en dólares aproximadamente, ¿no? Es un poco el costo, dependiendo de dónde estés parado. Lo tendría que volver a hacer. Varió mucho desde este tiempo. Bueno, vimos un poquito más. Ahora vamos a meter un poquito en cada una de las memorias, ver un poquito más de ellas. Después les voy a compartir algún video, como si me muestra el capítulo, también en el libro. Bueno, memoria RAM, memoria de acceso aleatorio. Como les dije, es una memoria volátil, significa que si yo no almaceno, no respaldo la información que tengo ahí, la puedo perder o la voy a perder. Es de lectura-escritura, volátil, almacenamiento temporal, puede ser estática o dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Estática o dinámica son los dos tipos de memoria RAM que tengo, a grandes rasgos, ¿no? Vamos a ver que hay una familia muy extensa de memoria RAM. También me interesa que se lleven el concepto básico, después el tema es evolución. Están las estáticas, o se acuerdan, no sé si alguna vez escucharon, SRAM, las dinámicas de RAM. Probablemente las habrán leído en algún momento. Pero ahora vamos a hablar un poquito de esto. Ahí tenemos. Pero ¿Sí? acá no entra en juego las interrupciones, ¿Cómo? porque es temporal la información. Ahora vamos a Ah, ver. perdón. La memoria RAM está la estática o la SRAM o Static RAM. Fíjense, son las más, digamos, son las más robustas, por llamar de una manera. Para decirlo de una manera, está compuesta por, ¿se acuerdan estos
circuitos flip-flop que eran retroalimentados, que si están compuestos por compuertas lógicas, por ende, ¿qué dispositivo tienen adentro? ¿Por qué estaba compuesta? Bueno, una compuerta mínima tenía ¿cuántos transistores? Una compuerta lógica, OR o NOR, o lo que fuera, ¿cuántos transistores tenía? ¿Se acuerdan que hicimos circuito? ¿Un circuito? Dos, ¿se acuerdan que había mínimo dos transistores que estaban o relacionados con el colector o no, dependiendo si era AND o OR? Bueno, entonces, esta arquitectura de tipo de memoria a grandes rasgos, ¿no? Tiene circuitos de refresco, lo cual me permite a mí no necesitar tener un pulso extra para no perder la información. Entonces, los bits se almacenan como interruptores encendidos o apagados, flip-flop de tipo D, son aquellos circuitos. Construcciones más complejas, más caras, no necesitan circuito de refresco, son más rápidas y generalmente son usadas para las memorias caché. Este tipo de memorias, fíjense, son más robustas, son más confiables, son más caras que las DRAM. ¿Por qué? Porque está compuesta por este tipo de circuitos. Circuitos flip-flop de compuertas, compuestas con circuitos obviamente con transistores. Obviamente, al ser un circuito electrónico, la gran mayoría de los circuitos tienen transistores, pero en estos abundan muchos más. Y mucho más, un poco más compleja a nivel de la construcción, pero obviamente me permite no tener circuito de refresco, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo resuelvo con el circuito flip-flop para de autorrefresco. Por eso se invierte cuando se coloca una memoria caché, se ponen este tipo de memorias SRAM. ¿Eh? Vamos a ahondar un poco más. Quiero que llenen las diferencias. No entendí. Las memorias DRAM, que son los otros típicos, el otro tipo de memoria, son Dynamic RAM, son memorias también de acceso aleatorio, ¿no? Son dinámicas y se utilizan básicamente para otra función en la arquitectura, ¿no? Son un poco más económicas. ¿Por qué más económicas? Porque está compuesta por dispositivos electrónicos que son son más económicos, ¿no? Por ejemplo, según había un par de algunos técnicos electrónicos, está compuesta por capacitores. Los capacitores son dispositivos electrónicos que se encargan de almacenar información, almacenar tensión. ¿Se acuerdan cuando inyectábamos tensión, que vimos algunos circuitos? Se encargan de almacenarlo para evitar la pérdida de información, pero la ventaja del circuito, del capacitor, es que se va descargando con el tiempo. Y no tengo un circuito flip-flop que automáticamente me vaya refrescando para que la información no se pierda, sino que voy a depender de un pulso. Bueno, si ese pulso no lo tengo un circuito de autorrefresco, voy a perder la información. Por eso esto está relacionado con las memorias RAM. Entonces, fíjense, los bits se almacenan como carga en capacitores, los capacitores se descargan, si sus capacitores se descargan, la información se termina perdiendo. Requiere refrescos periódicos para mantener almacenados los datos, lo que les comento básicamente. Es una construcción más sencilla, más económica, necesita circuito de refresco, es más lenta, usualmente es la memoria principal, ¿no? O buffer de dispositivos. Los buffers son memorias pequeñas de tipo de RAM, donde yo guardo información de una colección de información en base a necesidad, ¿no? Por ejemplo, los equipos de telecomunicaciones que yo trabajo, por ejemplo, cuando tienen memorias de tipo flash, ¿no? Que después vamos a ver, y yo puedo guardar una bitácora o archivos en los cuales yo puedo aferiar información e ir a consultarla en base a la necesidad que yo tenga, si tengo algún problema en particular. Ese buffer, por lo general, son de este tipo de memoria, ¿no? Que no son tan caras, pero fíjense que hoy por hoy este tipo de memoria está compuesta de la memoria principal nuestra, ¿no? La memoria RAM, que por lo general, bueno, hay DDR5, ¿no? Hay modelos que ya son para servidores, que son ya mucho más óptimos. Creo que ya, no creo que DDR6 todavía no hay en el mercado, pero DDR5 ya hay. Y no es que son malas, son caras, pero cuando las usamos para servidores, que se necesitan memorias muy, muy grandes, son las que se utilizan.
Y la diferencia es esa, ¿no? Que tengo que tener en cuenta que los circuitos son circuitos que no tienen autorrefresco, sino que los tengo que diseñar, ¿no? Necesito circuitos de refresco para no perder la info, porque yo lo que les comento, el funcionamiento de la RAM tradicional es ese. Algunos, esto quedó medio viejo, pero para que entiendan un poco la familia, cómo fue evolucionando a donde llegamos hoy. Las DRAM, ¿no? Dynamic RAM, por ejemplo, comenzó teniendo tamaños de buses de datos. Fíjense que son todos temas que fuimos viendo. Los buses de datos eran 8, 16, 32, 64, 128 bits, de diferentes módulos de tarjeta. Estas ya no se usan más, ¿no? Las SIP, las single, con alguno que ya por ahí haya investigado un poco, no, las SIP, las DIM, pero las escucharon, las Rambus, que estas hay por ahí, hay todavía alguna que otra, que son las familias de las RAM. Después fueron evolucionando y aparecieron los tipos de RAM dinámicas, pero están las asincrónicas y las sincrónicas. Las asincrónicas, que son estas, ya no se usan más, porque son extremadamente lentas, ya no se usan más. Las sincrónicas son las que se usan, que tienen la capacidad de sincronizar con el clock de la arquitectura, por ende la transaccionalidad es mucho más rápida que estas que no sincronizan con el clock de la arquitectura del computador. Y acá aparecen, ¿no? Las SDRAM, las RDRAM, las Rambus, ¿no? Que bueno, acá esto ya quedó viejo, ¿no? Esto, para la familia, como el PC2, Nintendo 64, bueno, acá DDR, y ahora ya estamos en DDR5, ya se usa para arquitectura mucho más avanzada. Donde en PC3, PC4 y las Xbox, por ejemplo, saltaban las DDR. Creo que DDR5 estamos, ¿no? No hay 6. No, el 6 ya salió. sí, Ah, bueno, sí. Acá tengo hasta DDR4. Bueno, y acá fíjense, acá también otro tipo de memoria RAM dinámica, un poco la historia. Fíjense cómo fue evolucionando. El tipo, el año, el clock, lo que yo les digo que es sincrónico, el ancho del bus, el pico de ancho de banda que puedo transferir y la cantidad de definición que almacena, que necesita, perdón. Fíjense, las otras son viejas, las que le digo yo que eran sincrónicas, de los años 90. Fíjense la particularidad, fíjense que a medida que van evolucionando, fueron evolucionando que ven que el clock está literalmente, como les dije, relacionado con la frecuencia en la cual trabaja. Recuerda que vimos frecuencia por allá. Fíjense que la frecuencia va subiendo. A mayores frecuencias tengo mayores velocidades, pero eso es contraproducente porque cuando yo llego a picos de frecuencia que son muy altas, empiezan a tener afecciones por el ruido, ¿no? La frecuencia es una de las cosas, de las contras que tiene son el ruido. Fíjense que a medida fueron evolucionando, la frecuencia empezó a subir, me permitía tener mayores picos de transferencia, fíjense, pero obviamente tengo que cambiar la arquitectura del sistema de almacenamiento, ¿no? Estos son tipos de memoria. Fíjense acá, bueno, fíjense que el ancho del bus no cambió, pero se fueron modificando el clock, que era lo que tiene que ver con la frecuencia. Fíjense que fueron obteniendo, en base a la frecuencia del clock, fueron adaptando la arquitectura de los sistemas de almacenamiento. ¿Alguno sacó una unidad de memoria alguna vez? sí. ¿Sí? Si no, después lo buscamos en el mercado, en la web. Pero si se fijan, ustedes lo ven y tiene es netamente un circuito, ¿no? Recuerden que yo les mostré como un array de memoria que eran todos transistores, todos anidados, vinculados, que básicamente es eso. Y dependiendo del tipo de memoria, es la calidad y la cantidad que pasa. Bueno, depende del diseño, van a poder soportar más o menos ancho de banda. Y fíjense que a medida fueron evolucionando,
son los picos de transferencia, ¿no? 200 megabits por segundo, bueno, acá 25 gigabits por segundo. Bueno, ya ahora hay de R6, de R5. Y fíjense que a medida que fueron evolucionando, ¿qué ven como particularidad? Que necesitan menos tensión de alimentación. Es muy importante, ¿no? El consumo de estas memorias cada vez serán menos. Y cuando vamos a arquitecturas avanzadas va a pasar eso. En principio se toparon que para poder alimentar un motherboard, toda la arquitectura, tenía que consumir un montón de tensión, lo que esa tensión me generaba calor, ¿no? Rediseño de la arquitectura y demás. Esto fue evolucionando, fíjense como solamente para los sistemas de almacenamiento ya empezaron a encontrarle sentido, ¿no? Y bajaron, fíjense, de 5 volts de alimentación a 1.2 volts de alimentación. Igual esto ya es 2012, ¿no? Y lo que sigue evolucionando, lo que actualizar. Bueno, no sé si vamos a un recreo. Estas son las memorias flash que les decía yo. Son un tipo de memoria que son de los años 80, que todavía siguen en el mercado vigente, que están instaladas y funcionan en un montón de dispositivos o arquitecturas. Por ejemplo, las arquitecturas de networking, de telecomunicaciones, tienen este tipo de memorias. Memorias muy rápidas. Fíjense que son de lectura-escritura, son no volátiles, o sea, yo puedo eliminar archivos, borrarlos, editarlos, actualizarlos, no hay ningún problema. Los bits se almacenan en transistores modificados, o sea, es mucho más innovador, ¿no? Económica, no necesita circuito de refresco. Creacionalmente, usar el disco de estado sólido, bueno, es una tecnología que así se usan los discos de estado sólido. La arquitectura de un disco de estado sólido básicamente es muy diferente al mecánico, básicamente no es mecánico. La arquitectura electrónica es muy como modular. Podemos ver algún video para que se den cuenta un poco el cambio, y cambia un montón la manera en la cual almacenan la información. Por eso siempre se utiliza, no sé si alguno lo hace, pero el que tiene el compu de escritorio, siempre se hacía. Tengo un disco rígido de estado sólido para bootear el sistema operativo, y después el resto era para almacenar, porque la diferencia cuando yo booteo el sistema operativo en tipos con un disco de estado sólido, cambia un montón. Bueno, ¿por qué? Porque utilizan estructura de multinivel, menor consumo, no requiere energía para mantener la información. Son memorias no volátiles y son muy utilizadas hoy por hoy, ¿no? En el mercado. ¿Quieren que dejemos acá? Vamos 25 por ahí, un rato para descansar. Fue demasiado. Sí. Está pesado afuera, ¿no? Parece que hace calor, ¿no? Sí. Sí, pero 7 grados. luego, Sí, ¿no? ahora. Somos